Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es martes y estamos a 6 de junio del año 2023. Latinoamérica pareciera que tiene marcado su destino al fracaso desde hace tiempo. Lo que le hemos dado una ojeadita al libro de, del escritor venezolano Carlos Rangel, del buen revolucionario, del buen salvaje al buen revolucionario. Una ojeadita simplemente. No hay que profundizar en el libro. Usted se lee el primer capítulo y el segundo. Ya usted empieza a entender cuál es la maldición de Latinoamérica. La maldición de Latinoamérica son las expectativas que sus habitantes tenemos de la clase que nos ha liderado y de la clase política. No los concebimos a ellos como iguales, ni los concebimos a ellos como falibles. Vemos al Estado como un instrumento de protección y de provisión que no es impracticable en la realidad. Por lo tanto, aquellos que quieren llegar a la cima del poder se erigen en figuras cuasi místicas, figuras cuasi sacadas de los libros de epopeyas y de narraciones eh, heroicas de, de la antigua Grecia, algo así como la Odisea o la mismísima Iliada, que son grandes, grandes historias que narran a personajes, historia de personajes que en la realidad son prácticamente inexistentes. Y eso pasa con la política en Latinoamérica, eso pasa con la política en República Dominicana, pasa en Colombia. Colombia, que es una de las democracias más estables, a pesar de todos los conflictos que ha tenido a lo largo de los últimos 70 años Colombia, desde la muerte de Gaitán por allá a finales de los 40, y que nos ha traído hasta el día de hoy, que ha sembrado una grieta, ha abierto una grieta en la sociedad colombiana de dolor, violencia y frustración que se ha mantenido con el tiempo. Pero a pesar de eso, los colombianos en gran medida confiaban y confiaron, la gran mayoría de ellos, en las instituciones colombianas. Pero apareció hace unos años un ex guerrillero, un asesino, secuestrador y chantajista profesional llamado Petro, apellido Petro, Gustavo Petro. Recuerdo yo aquellos años cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, estoy hablando hace ya mucho tiempo, que yo pude intuir que esa plasta de mierda, si llegaba a ser presidente de Colombia, iba a ser una mierda igual que lo que había sido como alcalde de la ciudad de Bogotá. Y el tiempo, sin yo ser un gran analista, me dio la razón, porque los compañeros del momento contemporáneos en la política que dominaba en aquellos años que Petro era alcalde, en el momento sus compañeros, sus socios, eran Fidel Castro, Hugo Chávez, Correa, Lula, etcétera. Lo peor de la política de los últimos 30 años en Latinoamérica. Lo peor de lo peor eran sus compañeros, pero también su propia historia personal de este individuo me llevaba a mí a entender que con su brillantez, con su discurso envolvente, que era un hombre que no iba a traer nada bueno a Colombia. Y el tiempo nos ha dejado, no ha dejado brecha para que uno se pueda convencer de esto. El año pasado, Petro ganó unas elecciones a un candidato que fue algo así como una especie de aborto político, pero que también hace unos días fue inhabilitado por corrupción. El ingeniero famoso el Trump colombiano, que de haber ganado también habría sido otra mierda para Colombia. Porque es que Latinoamérica al parecer no aprende. Es que Latinoamérica no entiende de méritos, es que Latinoamérica no entiende de capacidades y de formación para ocupar los puestos. Lamentablemente Latinoamérica simplemente compra consignas, compra discursos. Y a ellos se les advirtió, un montón de gente le habló de qué significaba el cambio. Hay por ahí un video
de Agustín Laje, que detalla de manera bastante clara ese cambio que vendían en Colombia. Ya ese cambio había llegado a otro sitio y ese cambio lo que había significado era corrupción, destrucción y erosión de las instituciones donde este cambio había llegado. Chile, Argentina, México, Brasil, etcétera. La palabra cambio había acompañado a muchos candidatos en los últimos años. Pero, al parecer, los latinoamericanos no aprendemos, ¿no? Venezuela no será Cuba, Colombia no será Venezuela, Chile no será Argentina, Brasil no será todos los demás. Igual pasa en México. Ayer se filtraron en el fin de semana se filtraron, la revista Semana de Colombia dio a conocer unos audios donde se escucha a un ex senador colombiano, Armando Benedetti, donde él está peleando con la que era hasta entonces jefa de gabinete del gobierno de Petro, que no llega todavía a un año y que ha tenido mil escándalos, y que ha removido el gabinete completo y que es un choque tras otro, los escándalos de la burra analfabeta que tiene ese gobierno de vicepresidenta Francia Márquez y Laura Sarabia. Había protagonizado unas situaciones que se venían discutiendo desde hace tiempo de una pérdida de un dinero de su casa. La pérdida del dinero involucra eh, a la niñera de esa señora, porque ella sospecha que quien se robó el dinero es la niñera, o sospechaba. Le pincharon el teléfono a la niñera, le pincharon el teléfono a aquel, le pincharon el teléfono a una periodista. O sea, son cosas que han pasado en estos últimos meses, que tal vez no son conexas, pero que han estado pasando. Y entonces aparece este señor, Armando Benedetti, que era senador, repito, fue senador durante mucho tiempo en el Congreso venezolano, también en el Congreso colombiano, también fue presidente del partido de la U y fue uno de los armadores del pacto histórico, que fue el movimiento que llevó al poder a la basura de Petro en Colombia. Esto pues ha explotado, donde él da unas declaraciones que él dice que los va a cagar a todos, que son una hueputa. Imagino yo que es drogado o borracho, porque él ha admitido de manera tal vez no directa que él es un gran consumidor, pero también ha dejado entrever que Petro también se golpea por la nariz. Un montón de cosas, es que no me dé el tiempo para yo hacer un resumen de lo que está pasando en Colombia y que no me sorprende en absoluto. A mí no me sorprende lo que está pasando en Colombia. Los casos de corrupción que involucran el dinero que el hijo de Petro se robó de la campaña, los miles de millones de pesos colombianos que recibió la campaña de Petro de narcotráfico, que se alega que recibió, también el financiamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que fue en parte quien financió la revuelta con careta de estallido social para legitimarlo, que tuvo lugar hace un par de años en Colombia, donde se buscaba derrocar el gobierno de Iván Duque en Colombia, y cómo la izquierda beligerante, la más beligerante de las izquierdas, ha utilizado la misma estrategia en varios países para poder posicionar su candidato. Pasó en Chile, pasó en Ecuador, no funcionó, pero lo intentaron, pasó en Perú, en parte, y pasó en Colombia, y Petro salió vencedor, aunque de entrada casi no gana, tuvo que ir a una segunda vuelta. Bueno, Petro es la cruz que está cargando su espalda a Colombia. Colombia, gracias a Dios, tiene instituciones fuertes en algunos aspectos. El fiscal general ha hablado de hacer una investigación. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de Colombia, ha abierto también una investigación porque Benedetti en estos audios reconoce que él recibió dinero para la campaña de Petro, sobre todo para invertirse en la costa colombiana y en el Pacífico, y para lograr el éxito electoral que obtuvo. ¿Y qué él ha sentido? Él ha sentido que, siendo él un armador, el premio que le han dado, un armador importante, el premio que le han dado Armando Benedetti como embajador en Venezuela no era el que se merecía. ¿Y qué desató su ira? Bueno, hace unos días, al parecer, hace ya semanas, el señor Benedetti fue a la Casa de Nariño, que es el palacio presidencial de la Casa de Gobierno de Colombia,
y lo dejaron esperando 2 días consecutivos y le emprendió en contra de Laura Sarabia. Estos audios llegaron a mano de la revista Semana y ha armado todo esto una polvareda, ha levantado una polvareda enorme. Todo el escándalo que hay en torno a esta situación en Colombia es de proporciones olímpicas. La conmoción política que hay es enorme en Colombia y obviamente el presidente sale con la vieja confiable de la izquierda, que es un golpe blando, que es la derecha, que está buscando desestabilizar el gobierno, etcétera, etcétera. Pero es un pleito entre iguales, es un pleito entre colegas, es un pleito entre correligionarios por el poder. Y Sarabia fue apartada de su puesto hace días y está enfrentando una investigación que pudiera llevarla a ella a enfrentarse a la justicia y luego a la cárcel. Ciertamente eso es lo que la izquierda ofrece en Latinoamérica, pero gran parte de la política y de los políticos en Latinoamérica vienen de esa escuela, de esa forma de pensamiento y de actuar. Y la culpa de que tengamos esa clase de políticos no es de estos políticos per se, sino de una clase política que en las últimas décadas lo que ha buscado es canibalizarse y no han puesto en el centro de sus proyectos las naciones en las que sirven los políticos, sino que han puesto sus intereses. República Dominicana no está muy ajena de lo que está pasando en Latinoamérica. Tal vez aquí no hemos llegado a esos capítulos, pero andamos cerca. Y posiblemente no estemos lejos de que aparezca verdadero periodismo en República Dominicana que destape los escándalos que pueden estar por debajo de la alfombra, ocultos debajo de la alfombra, para que nos demos cuenta de cómo maniobran los políticos en favor de sus intereses, que no son el votante que les elige, que no es el ciudadano al que les sirven, sino que son los intereses que se escudan detrás de estos políticos para manejar las cosas a su antojo. Y lamentablemente mientras hacen esto, van desacreditando su propia clase, van canibalizándose y el votante va perdiendo la fe. Y entendiendo estos que ya la clase que está no sirve, prefieren optar por un salvador, por un vengador, por un redentor. Ya lo hemos visto antes, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, México. Mientras los partidos se desmoronan y pierden legitimidad ante el votante, surgen nuevas bandas de delincuentes que toman todo y lo hacen peor que los que antes señalábamos como ser muy malos. La realidad es que la crisis es de la clase política porque nace de la sociedad que está en crisis también. Y la sociedad latinoamericana está de rodillas ante una clase política que no ha entendido todavía que ya la política no puede seguir siendo como ha sido históricamente. Los tiempos han cambiado, la forma de comunicarnos también ha cambiado y las expectativas de la gente, del votante, también son otras. Son otras. Y aún así no aprendemos. Colombia ha aprendido de la manera más difícil cuál es el resultado de votar mal. Nos vemos en un próximo video.